Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Runzer, soy médico geriatra y hoy día vamos a ver la clase sobre demografía y epidemiología básica en geriatría. No quiero volver a tocar términos que ya hayan recibido en cursos previos o que vayan a aprender durante el sexto año de la carrera, así que voy a tratar de enfocarme en lo más importante para no recargarlos de tanto indicador demográfico y epidemiológico que existe en la especialidad. Vamos a ver conceptos básicos de demografía, vamos a ver algunos indicadores, eso sí, y vamos a hablar un poquito de epidemiología y el envejecimiento, que es uno de los objetivos principales de la clase. Además, vamos a hablar sobre las consecuencias de la inversión de la pirámide poblacional, concepto que ustedes sé que ya manejan, algunos indicadores sociales, económicos y las consecuencias de las tendencias de envejecimiento poblacional que estamos viviendo actualmente. A modo de introducción, debemos saber que entre el año 2000 y los próximos 30 años, la proporción de población mundial de gente con 60 años o más se va a duplicar. Actualmente estamos bordeando el 11% y llegaríamos hasta un 22%. Esto quiere decir que de la población mundial, más de un quinto de hombres y mujeres van a ser adultos mayores. Esto evidentemente va a eh, sobresaturar los servicios de salud si no nos vamos preparando poco a poco. El número absoluto de personas adultas mayores aumentaría de 900 millones actualmente, bueno, hace unos 5 años, a 1.400 millones para dentro de 10 años, aumentaría a 2.100 millones para dentro de 30 años y a 3.200 millones para el año 2100. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el envejecimiento poblacional es un fenómeno que está ocurriendo y debemos estar preparados no solamente en temas de salud, sino en que cómo van a modificarse las frecuencias de enfermedad. No es que vayan a desaparecer las enfermedades pediátricas, pero en términos de prevalencia, frecuencia e incidencia, ciertas enfermedades de adultos mayores o característicamente de adultos mayores van a empezar a sobresaturar los sistemas de salud, los servicios sociales, las residencias geriátricas, temas de pensión, por ejemplo, ¿no? Entre, en los próximos años, entre el 2025 y 2030, América Latina va a experimentar un incremento de la esperanza de vida de 80 a 0.7 años en mujeres a 74.9 años en hombres. Quiere decir que cada vez van a vivir más y siempre las mujeres tienen una supervivencia más alta. En Estados Unidos esto va a aumentar incluso un poco más por los diferentes indicadores que tienen. Así que no solamente es que los adultos mayores van a estar presentes más en proporción, sino que esa proporción también va a vivir más tiempo. Así que son dos puntos de vista que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Uno de los indicadores más importantes y uno de los que uno conoce más o debería conocer más es la esperanza de vida. Esto definitivamente va a ser una pregunta de examen que, que van a tener que responder. El aumento de la esperanza de vida se debe a varios factores, son muchos. Los más importantes son que la fertilidad está disminuyendo. Ya eso quiere decir que las familias están teniendo una menor cantidad de hijos por hogar. Esto impacta en la salud y en la economía de formas muy diversas. Si uno se pone a ver qué países en el mundo están teniendo tasas de fertilidad más bajas, nos vamos a empezar a dar cuenta de que son los países que tienen índices de desarrollo mayores. Dos, la reducción de enfermedades infantiles. El primer punto viene, si es que hay menos niños, la cantidad de enfermedades infantiles va a disminuir. Los niños que tienen enfermedades en etapas tempranas de su vida suelen
tener una salud, un grado de instrucción menores que sus pares. Por eso que estos dos puntos son muy importantes, porque si tienes una niñez buena, probablemente tu adultez mayor sea buena. Otra cosa que está disminuyendo es la reducción, la mortalidad materna. Ya la mortalidad materna, por la disminución de la fertilidad y por la disminución de enfermedades de los niños, las madres están muriendo menos. Y además a esto se le suma la mejoría de los servicios de salud, la mejoría de la educación, en las madres en este caso, que llevaría a que, como hay una disminución de mortalidad materna que viene de la mano con una disminución de la enfermedad, de enfermedades obstétricas, hace que los niños tengan mejores etapas tempranas de vida y con ello un mejor futuro con respecto a salud, lo cual se traduce en una menor mortalidad en adultos jóvenes, pero también en adultos mayores. Cuando van pasando los 50, 55, 60, en las últimas décadas, la mortalidad en estos grupos etarios ha disminuido, que va de la mano con lo que les dije en el slide anterior. Todo esto, si usted lo pone en una fórmula, va a significar que las personas van a vivir más y las poblaciones adultas mayores van a vivir más. Consecuencias: desbalance económico, necesidades de pensiones, elevar las pensiones, acceso a salud, seguros de salud, reglamentaciones de jubilación, sobresaturación de servicios sociales, etcétera. ¿Qué estrategias deben tener en cuenta los gobiernos con respecto a la explosión de población adulta mayor? Para empezar, son varias, he puesto las más importantes. Una de ellas son los cuidados paliativos. De hecho, ustedes tienen la suerte de que en varios cursos, incluyendo este, les vamos a enseñar terminología sobre enfermedad terminal y cuidados paliativos. Es algo muy importante porque muchos médicos no ven este punto como necesario y se les ha educado con el fin de salvar a las personas, como nosotros debemos hacer, pero no todos los pacientes tienen oportunidad de ser salvados. El médico contemporáneo tiene que saber discernir cuando un paciente tiene que ser intervenido de todas las formas para ser recuperado, pero también tiene que discernir cuando el paciente no puede ser salvado y que debe recibir una atención paliativa del final de la vida para que su fallecimiento sea con dignidad. Ese tipo de cosas no en todas las especialidades las enseñan. Geriatría es una de las abanderadas. Entonces es importante que sepan que si es que tienes un servicio de salud sobresaturado de adultos mayores, atiéndelos, pero tienes que estar seguro que todos esos adultos mayores que han ingresado a una unidad de cuidados intensivos tienen potencial rehabilitador y recuperador. Si sabemos que tienen chance de ser curados, están bien ubicados en esa UCI. Pero si estás metiendo a cuidados intensivos a un adulto mayor que está postrado hace 2 años, que hace 3 años come mediante una sonda nasogástrica y que tiene un grado de caquexia muy alto, este paciente, bajo varios términos, no debió haber ingresado a cuidados intensivos y debió haber ingresado a una unidad de cuidados paliativos o haber sido atendido domiciliariamente. No llevarlo a su casa, atenderlo en su casa, que es diferente. Todo eso hace que esa cama de UCI va a estar disponible para alguien que pueda recuperarse. Y esto no solamente es para adultos mayores. Hay personas de 1 año de edad, de 30 años de edad y de 70 años de edad que pueden tener una enfermedad terminal y deberían ser manejados bajo el mismo concepto. Acá la edad no tiene mucho que ver. Tiene que ver la funcionalidad previa y la posibilidad de recuperarse. Eso ya lo vamos a ver en futuras clases. El otro punto es comisiones económicas para ver tema de servicios sociales, como tenemos actualmente pensión 65, como los bonos que están recibiendo las personas que tienen menos recursos económicos por el tema de la pandemia y el aislamiento social. Eh, pensiones, ¿ya? Actualmente el tema de las pensiones en el país es bastante complicado. Hay personas que han trabajado con un sueldo no muy alto durante toda su vida
y al momento de jubilarse tienen una pensión que no les alcanza para vivir. Eh, entonces es complicado y cuando se nos vienen olas de adultos mayores que van a inflar nuestro número de pensionistas, tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando uno piensa, cuando a alguno le preguntan qué piensas hacer cuando te jubiles, creo que la mayoría de todos pensamos en viajar, conocer el mundo y disfrutar de un poquito el tiempo extra que vas a tener. Eso debería ser lo real, pero lamentablemente no lo es. Lo otro es el tema de protección de derechos humanos. El adulto mayor no solamente es una persona, un grupo poblacional que suele enfermarse más, también recibe mucho maltrato, maltrato económico, maltrato psicológico, maltrato físico. Estamos en un mundo que no solamente es machista y racista, sino que también es ajeísta. Incluso si tú estás manejando tu auto y te cruzas con alguien y ves que la persona que te cerró es un adulto mayor o simplemente tiene canas, lo primero que haces es decirle, oye viejo de algo. Y la palabra viejo la tomas como insulto. Y eso no debería ser. Antiguamente la palabra viejo, que en inglés es elder, se le tomaba como el sabio de la comunidad. ¿Qué pasó con los años? Que el adulto mayor pasó a ser de sabio a una persona de poca utilidad. Muchas cosas han pasado, pero eso debería empezar a cambiar. ¿Ya? Así que el adulto mayor no solamente necesita tratamientos curativos, paliativos, soporte económico y protección de sus derechos, sino también tener un ciclo de cuidado. Cuando ustedes roten por un hospital que tenga un servicio de geriatría, denle una mirada a lo diferentes que son los consultorios, la hospitalización, el sistema que tienen para atención domiciliaria, las clínicas de día o hospitales de día o los centros de rehabilitación, todos conectados entre sí para que haya un ciclo de cuidados. ¿Ya? Eso lo van a ver, bueno, ya lo hemos visto en las clases de, de una de las primeras clases que les enseñé. Así que si pueden hacer algún repaso al respecto de cómo atienden los servicios de geriatría a los adultos mayores con los niveles asistenciales, van a entender un poquito más de este punto. Pero es muy importante de que se norme todo esto. En esta gráfica de las Naciones Unidas podemos ver en color azul oscuro el promedio de todas las mediciones que se han hecho. Lo que estamos viendo aquí son las proporciones totales de dependencia bajo diferentes variantes de proyección en Latinoamérica y el Caribe. ¿Ya? Y son desde los años 2010 a lo que se proyecta hasta el 2050. Veamos el color celeste que corresponde a los adultos mayores y vemos que la proporción de dependencia va a ir en aumento y no solamente va a ir en aumento, sino que se le considera como un aumento que va a ir rápido, no como la dependencia en los niños, por ejemplo, ya que va a ir en una disminución lenta. En nuestro caso no es ni disminución, sino que es aumento. Y no solamente es aumento lento, sino es aumento rápido. Y tenemos que tomar en cuenta esto. No solamente estamos teniendo adultos mayores que viven más, ni poblaciones que cada vez van a envejecer más, sino que de esos adultos mayores la proporción de discapacidad va a ser cada vez mayor. Más o menos aquí en el 2020 estamos hablando de que la discapacidad podría estar bordeando el 15%. Para cuando ustedes ya estén haciendo su especialidad, probablemente por aquí, las proporciones van a llegar al 20%. ¿Ok? Y de acá a unos 20 años vamos a tener escenarios donde casi la mitad de los adultos mayores tienen un grado de dependencia, lo cual va a ser insostenible en temas de pensiones, cuidados en casa y cuidados hospitalarios. Así que por ello este curso es tan importante para que entiendan las repercusiones que podría tener esto. Esta otra tabla, este, que proviene también de la misma fuente de las Naciones Unidas, nos da un poquito de ideas de
la supervivencia de adultos mayores en Latinoamérica y el Caribe en comparación a Norteamérica. Entonces, todo lo que está aquí es Latinoamérica y el Caribe y todo lo que está aquí es Norteamérica, ¿ya? México, Estados Unidos y Canadá versus el resto versus Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ¿ya? Veamos lo que pasa con Latinoamérica y el Caribe, tanto en hombres como en mujeres. La supervivencia en los que han vivido desde de los que nacieron en 1950 a 1955 es del 61%. Los que han nacido después van a tener una supervivencia mayor. Estamos hablando de un 86, ¿ok? Entonces 86% de supervivencia. En el tiempo eso se traduce en bastante. Y en mujeres va a ser más. ¿Ya? De hecho, la supervivencia a los 80 años es un porcentaje menor. En el caso de Norteamérica, desde México para arriba, las supervivencias superan los 90% en el caso de estos países, así que hay que tener mucho cuidado. De hecho, para los 80 años no supera el 90%, pero miren, eh, por lo menos es un 6% y en este caso es un 19% más que en sus pares de Latinoamérica. Así que para México, Estados Unidos y Canadá la cosa se ve más complicada todavía. Así, les prometí que iba a tratar de poner indicadores en la menor cantidad posible, pero les voy a poner los indicadores que estoy seguro que en epidemiología no les han enseñado. Así que el primero sería lo de esperanza de vida, que les voy a preguntar en el examen, y el segundo sería el Old Age Dependency Ratio, el OADR, que es un indicador bastante importante en demografía del adulto mayor. No les voy a pedir fórmulas, solamente les voy a poner la definición y ustedes tienen que saber que esa definición corresponde a este indicador. ¿Ya? ¿Cómo se saca este indicador? El número de adultos mayores por cada 100 personas económicamente activas, que son los de 20 a 64 años. ¿Ya? Es una muy buena herramienta para describir los cambios en la estructura de la población. Se basa en edad cronológica, pero lamentablemente es un pobre proxy para el nivel de dependencia en una población, porque no tiene en cuenta, por ejemplo, si el adulto mayor es económicamente activo o no. O sea, hay adultos mayores, por ejemplo, que pueden emprender y trabajar, pueden trabajar en transporte público, pueden trabajar desde sus casas, pueden tener comercios propios y seguir trabajando, pueden ser médicos y pueden seguir ejerciendo en la práctica privada por 15 años más, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro, laboralmente hablando, los adultos mayores son muy diversos. En el Centro de Investigación del Envejecimiento de la Facultad de Medicina de San Martín, hemos hecho un estudio con el doctor Parodi y varios estudiantes donde hemos evaluado personas residentes en los Andes peruanos y nos hemos dado cuenta que una gran cantidad de ellos todavía sigue trabajando y siguen trabajando en agricultura, en comercio, en ganadería. O sea, son trabajos que no solamente requieren un horario bastante complicado, sino que son trabajos con un esfuerzo físico grande. Recuerdo bastante cuando tuve que evaluar a alguno de ellos, me dijeron que estaba trabajando en su chacra y la chacra estaba cerca, pero tenía que yo trepar un cerro a 3.500 metros a nivel del mar. Su esposa me acompañó a buscar al señor y la señora pues subió el cerro sacándome 15 minutos de ventaja y cuando ya yo llegué fui a entrevistar al señor. Son personas que tienen vulnerabilidades diferentes a las físicas, como uno pensaría. Tienen vulnerabilidad social y de acceso a servicios de salud más que nada. Entonces, los adultos mayores, laboralmente, económicamente y en temas de salud, son muy diversos y este indicador no evalúa ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero ya conocen el OADR como pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, en esta tabla podemos ver eh, el OADUR por región, ¿no? Vemos que a nivel mundial, en color, en color amarillo, podemos ver
los países de Latinoamérica y el Caribe, donde vemos que el Old Age Dependency Ratios estamos muy parecidos al promedio general del mundo, lo cual no está bien. Estamos como que en el medio, como región. De hecho, tenemos regiones del mundo como África subsahariana, Asia Central y del Sur, y las islas de Oceanía, donde se excluyen a Australia y Nueva Zelanda, que son países muy diferentes de Oceanía. Solamente les ganamos a ellos, pero por encima tenemos a los países desarrollados. Así que todavía estamos como región con índices de dependencia altos, lo cual indica que nuestro envejecimiento poblacional no es bueno y cada vez va a ser peor. Entonces, mucho cuidado con estos indicadores. El segundo indicador importante, que sería la tercera pregunta de examen, es el POADR, con P. Les dije que el OADR no era un buen indicador longitudinal. Este sí, su mismo nombre lo dice, Prospective Old Age Dependency Ratio. ¿Ya? Este indicador tiene una definición más complicada, así que no creo que me ponga tan mala gente de pedirles la definición exacta, pero sí puedo pedirles que me diferencien cuál es el extra que tiene este indicador en comparación al anterior. Entonces ustedes deberían marcar que evalúa de manera prospectiva la información de manera más efectiva. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Con el número de personas mayores de una edad X que los coloca dentro de una expectativa de vida de 15 años. ¿Ya? Dividido entre el número de personas que hay entre 20 y esa edad X que ha calculado el país. ¿Ya? Es un indicador complejo y que nos sirve bastante para ver la discapacidad a largo plazo. ¿Ya? Y como ven, nosotros como Latinoamérica y el Caribe ya no estamos prospectivamente en promedio con el mundo. Si nosotros empezamos a evaluar la posibilidad de que nuestra esperanza de vida vaya variando, nuestras proyecciones ya no están alineadas con el promedio mundial. Estamos muy por debajo de ellos. Incluso países o regiones que estaban peores que nosotros ya no lo están con este tipo de indicadores. Así que si la situación era un poco sombría, ahora lo es peor. Cuando usamos indicadores que sirven para hacer proyecciones, se ve que nuestro futuro no es muy bueno. Así que, si alguno quiere hacer salud pública, por favor, acuérdese de esta clase y sal. El tercer indicador importante y último que voy a utilizar como pregunta de examen va a ser este, el E-Other, que es el que incluye factores económicos. ¿Ya? Este incluye al número efectivo de consumidores adultos mayores entre el número de trabajadores de cualquier edad, todo multiplicado por 100, para evaluar no solamente temas de discapacidad y todo eso, sino de ver cuántos, cómo consume el adulto mayor. Y si el adulto mayor consume, quiere decir que tiene ingresos, ¿no? Entonces es una forma diferente de evaluar. La esperanza de vida eh, tiene una presencia importante en todos los países, incluso el Banco Mundial utiliza la esperanza de vida de los países para compararla con el Producto Bruto Interno per cápita, generalmente estandarizado en dólares, para ver si es que hay una coherencia entre las mediciones de los países. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Interno generalmente se asocia a mayor Producto Bruto Interno per cápita, hay mayor esperanza de vida y esta tabla, este gráfico de la mano derecha, se los confirma. Tienen una correlación bastante positiva. La esperanza de vida se define como los años que en un recién nacido se puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades en el momento de su nacimiento sigan siendo los mismos a lo largo de su vida. Si todo sigue igual,
Al momento de nacer tú tienes una esperanza de vida, dadas las características en ese momento. Pueden pasar cosas durante el proceso que la alteren, pero tú al momento de nacer, según cómo anda tu país, tienes una esperanza de vida. Y eso va a ir variando según cómo vayan los temas políticos, económicos en la región, ¿no? Porque eso nos afecta bastante. Con todos estos indicadores, creo que podemos ya hablar un poquito de transición epidemiológica. Ustedes ya conocen la clásica pirámide poblacional, que se está invirtiendo, que que los adultos mayores están teniendo más proporción y ni siquiera pretendo ponerles la gráfica porque la han visto varias veces. La transición epidemiológica se define como el tránsito de las principales causas de mortalidad y morbilidad desde lo infeccioso parasitario con alta muerte materna e infantil hacia las enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas, hipertensión, diabetes, EPOC, Alzheimer, etc. No es simplemente que la cantidad de personas cambie. La transición epidemiológica tiene esta definición que es diferente que la transición demográfica. ¿Ok? La rapidez con que se ha tenido, con que se ha adecuado este proceso provoca que hay una carga en los sistemas de salud y acceso a eh, eh, servicios básicos. Con el envejecimiento, la carga que producen las enfermedades sobre la mortalidad en los países, especialmente de nuestra región, se ha elevado y la tendencia va a que esto siga aumentando, como lo hemos visto en las gráficas de diapositivas anteriores. Más o menos estas enfermedades causan el 72% del total de muertes en la población y el 87% de defunciones en adultos mayores. Y para el 2030 se estima que asciendan al 81 y el 91% respectivamente. Y pueden verificar esta información por país en la página web que les pongo ahí de Red de Mayores Saludables, la REDMS, donde ustedes pueden chequear los gráficos por región sin ningún problema. Consecuencias. Las afecciones crónicas van haciendo más comórbida a la población y eso va a tener una connotación en la edad cronológica porque se va acortando. Pero no todas las enfermedades son mortales. Simplemente van acumulando carga de enfermedad a la población. Entonces vas viviendo más tiempo con discapacidad y comorbilidad. Los adultos mayores, principalmente los que tienen 75, 80 años, con frecuencia tienen muchas patologías y con frecuencia necesitan múltiples atenciones de salud, que suelen ser más complejas, más costosas y multidisciplinarias. Necesitan que lo vea el cardiólogo, el neumólogo, el geriatra, el internista, el nutricionista, el psicólogo. Entonces, eso hace que la atención al adulto mayor sea compleja y tenemos que estar preparados para eso. Generalmente, estas causas son culpables de la mitad de las discapacidades de los adultos mayores. Y mientras más avance la edad, este riesgo va a aumentar. Si es que nos centramos solamente en el crecimiento de la población de 75 años a más, es de esperar que el número de pacientes discapacitados siga incrementando. Hay otros indicadores, solamente los voy a mencionar, ¿ya? Como por ejemplo, que son importantes para el ámbito nacional. Por ejemplo, hogares con algún miembro adulto mayor o no. O sea, eso es un indicador, si es que en el hogar vive un adulto mayor. Si es que el adulto mayor es el que más aporta económicamente en el hogar, es otro indicador. El nivel educativo de la persona adulto mayor. La lengua aprendida en la niñez, como indicador social. Acceso a la identidad y programas sociales, o sea, que tengan DNI reciente, que tengan conocimiento y acceso a los programas sociales, que tengan acceso a un seguro de salud, SIS, seguro privado o seguridad social,
porcentaje de discapacidad, acceso a servicios básicos, etcétera. Se les va a dejar una lectura recomendada por el doctor Parodi, de donde de las primeras 5 páginas especialmente voy a sacar las preguntas del examen, además de las que les he dicho que voy a preguntar. Hay más indicadores y uno de los más conocidos son los años de vida potencialmente perdidos, ¿ya? Que tiene 3 supuestos estadísticos bastante complejos que voy a saltar, pero se los quería poner en la diapositiva para que los tengan. Pero básicamente la cifra de los años de vida potencialmente perdidos es la suma en todas aquellas personas que han fallecido de los demás años que éstas habrían vivido si se hubiesen cumplido las esperanzas de vida previstas en el país. O sea, digamos que en un país la esperanza de vida es 80 años y una persona muere a los 70 años, esta persona aporta a la fórmula 10 años y así va sumando las edades de todos y tú tienes los años potencialmente perdidos. Otros dos, ya para terminar la clase, indicadores importantes es el YLD y los DALYs. El YLD son los años vividos con discapacidad, ¿ya? Y se calcula de manera similar al indicador anterior. Y los Disability Adjusted Life Years son los años ajustados por discapacidad. Es la suma de tiempo de potencial pérdida de años por mortalidad prematura y la suma de los años perdidos por productividad por discapacidad. ¿Ya? Entonces, son indicadores importantes que tienen que conocer. Entonces, esto también podría ser parte del examen. Como conclusiones, el envejecimiento global es un fenómeno diferente en cada país, en cada región, como hemos visto. Es mucho más rápido en América y Asia. Los mayores de 65 años cada vez viven más. Tenemos que aprender a hablar en términos correctos. Ustedes como estudiantes de medicina no pueden confundir términos tan básicos como prevalencia, frecuencia e incidencia. Y cuando hablemos de poblaciones, tenemos que hablar como indicadores. ¿Ya? Yo sé que como estudiante de medicina generalmente uno está más abocado a la parte clínica y quirúrgica, pero diferenciense del resto teniendo conocimientos básicos, bien sólidos, de temas de epidemiología, porque de todas maneras les va a servir y se van a acordar de mí en sus serums. Y por último, sin incluir indicadores económicos y sobre ocupación, sobre laboralidad, podemos infraestimar el impacto del envejecimiento poblacional y nos va a agarrar por sorpresa si no hacemos algo. ¿Ya? El primer documento es una lectura recomendada y el segundo documento es el que va a estar en el aula virtual para que lo revisen, especialmente las 5 primeras páginas de donde van a aparecer las preguntas de examen, que van a estar sencillas, porque sé que es un tema un poco engorroso y no los quiero eh, atiborrar de lectura no entretenida. Eso es todo. Muchísimas gracias.